Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a esta nueva sesión de diálogos aislados. Para quienes se incorporan por primera vez, contarles muy brevemente, este es un encuentro en donde todos los miércoles a la 1:30 nos juntamos a conversar con dos invitados acerca de los procesos creativos, acerca de las instancias en el fondo que nos está dando la oportunidad del confinamiento a nivel mundial y bueno, conocer las miradas de cada uno de ellos frente a estas condiciones también de aislamiento específico, ¿no? Eh, Ustedes pueden mantener sus cámaras activas si quieren y las preguntas las pueden ir incorporando en el chat que lo vamos a habilitar ahora. Y la idea en el fondo es que si es que nos da el tiempo al final, nosotros transmitimos esas preguntas a nuestros invitados. ¿Ya? En esta oportunidad tenemos a dos interesantes invitados, al cientista político Max Welch Guerra, junto a él conversará el diseñador y artista Francesco Girolamo acerca de la Bauhaus desde su planificación y en el marco de su reciente centenario, ¿no es cierto? Y modera esta conversación la académica de nuestra escuela Margarita Jans. Ella es arquitecta, máster en renovación y rediseño de áreas urbanas en Delft, Holanda, país donde trabajó en oficinas de arquitectura en La Haya y en Ámsterdam. Ha colaborado en investigaciones relacionadas al uso del espacio público y el territorio y en artículos relacionados a estos temas y participado también en congresos nacionales e internacionales. Desde el año 2013 ha sido miembro del comité editorial de la revista AUS, Arquitectura, Urbanismo, Sostenibilidad, editada por el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile. Actualmente es profesora asistente y coordinadora de la línea de territorio y paisaje de nuestra Escuela de Arquitectura de la Universidad Finisterra. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias Margarita, gracias Max y Francesco. Adelante Margarita. Hola, Maida, de nada. Gracias. Hola a todos, qué bueno tener tanta concurrencia. Hoy día vamos a hablar con dos invitados, como nos anunciaba Maida. Primero que todo, agradecerle a Max, que nos acompaña desde Alemania, y ha tenido la gentileza de dedicarnos este tiempo, y a Francesco, que nos va a ayudar a llevar esta conversación. Y, y yo lo que voy a partir es presentándole a estos dos invitados. Max es, como decía Maida, es cientista político de la Freie Universität de Berlín, es doctor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Planificación de la Universidad Técnica de Berlín y desde el año 2013 es director del Instituto Bauhaus de Historia y Teoría de la Arquitectura y el Urbanismo. Además es jefe de la Cátedra de Planificación e Investigación y es académico en pregrado, magíster, tutor de doctorado, profesor visitante en diversas universidades, como en España, en Francia, en Buenos Aires también ha estado. Hoy en día él es director del proyecto de la Comunidad Europea Horizon 2020, que trata de la historia del urbanismo europeo en el siglo XX, y ha enfocado su trabajo en investigar la planificación espacial y las formas de gobierno. Para eso ha realizado extensas investigaciones sobre el urbanismo de dictaduras en Europa desde el año 2020 al 2050, específicamente en Portugal y España, con interesantes publicaciones próximas. Así que bienvenido, Max. Muchas gracias por acompañarnos. Por otro lado tenemos a Francesco, que Francesco es de la casa, ¿cierto? Diseñador y artista visual de la Universidad Finisterra, con más de 40 años de experiencia profesional y docente, director y ejecutor de diversos proyectos relativos al espacio museográfico y stands feriales, es diseñador gráfico, director de arte de libros y productos editoriales, y docente en distintas instituciones de educación superior, y recordemos también director en 3 periodos de nuestra escuela de diseño desde el año 2005 al 2017. Vamos a dejar entonces, muchas gracias Francesco por acompañarnos, vamos a dejar, yo les voy a compartir pantalla para que Max nos haga su presentación y luego podamos dar lugar a la conversación. Max. Ya, un momentito, tengo que encontrar primero la parte donde ir, para saber dónde ir moviendo de página a página. Solo con los botones para adelante y para atrás, porque tú tienes el control. No, sí, muy bien. Ya, muchas gracias. Primero que todo, Magdalena, Margarita, Soledad, Francesco, muchas gracias por esta invitación.
Yo lo hago con mucho, no es que que sacrifique mi tiempo, no, con mucho agrado lo hago, presentar algo que yo creo que es muy especial, primero que todo de Alemania y especialmente ahora de Weimar. Imagínense ustedes, el año pasado, estuvimos un poco en el centro de la atención académica porque en nuestro edificio principal se fundó el año 19 la escuela de diseño más famosa del siglo XX, por lo menos la más influyente. Ahora, si con razón o no, de eso podemos discutir. Y yo sostengo de que es importante cuando uno practica ciencia, y más aún historia, de dejar en claro de que hay diferentes perspectivas. Y la mía es una perspectiva muy, muy típica de nuestra discusión aquí en Weimar. Vean ustedes, yo estoy comenzando una conferencia sobre el Bauhaus y lo que muestro no es un edificio, sino que es un juguete, al cual ya me voy a referir ya. Podría explicarlo inmediatamente. Aquí en Weimar, donde se fundó el Bauhaus, estuve aquí hasta el año 25, cuando la extrema derecha llega al gobierno en Turingia, en aquel tiempo, la gente del Bauhaus que irse a Dessau, pero aquí no hubo nunca una escuela de arquitectura. El Bauhaus se puede decir que ha sido una escuela de arquitectura. Es un mito eso, es un malentendido. No, el diseño, de manera, ya voy a ampliar el término de diseño. Entonces, nuestra discusión en la universidad y también con colegas de otras universidades tiene que ver con primero que todo, un rechazo frente a los intentos. ¿No puedo avanzar? ¿No puedo avanzar? Qué raro. Teclea y después lo haces de nuevo, ¿eh? Ahora, no alcancé a traducir esto. Esto es de la página web digamos, del conglomerado de las instituciones celebrando los 100 años. Éramos nosotros, la gente de Dessau, la gente del Museo de Berlín, muy diferente gente. 100 años, Bauhaus, el aniversario, jubileum, tiene que ver con júbilo. La frase que me interesa aquí es, al fundar el Bauhaus, Walter Gropius fundó el año 19 una de las escuelas más importantes de diseño. Esto ya es un problema ya. O sea, se personaliza, se da la impresión de que llegó un tipo genial llamado Walter Gropius y que a él se le ocurrió fundar la escuela del Bauhaus. Ese es un primer problema. Otro problema es de que los gobiernos, no me resulta, ahora sí, de que los gobiernos, se demora un poco, de que los gobiernos, incluso el gobierno de Turingia, que somos uno de los estados de Alemania, tratan como en Chile, de tirar pinta con el Bauhaus, de utilizarlo como algo comercial, como, digamos, para que vean ustedes, Made in Germany. Y por eso esto es del gobierno de Turingia, gente con la que colaboramos mucho, pero nosotros reclamamos. ¿Cómo es posible que se comercialice de tal forma el Bauhaus? Hay maneras muy diferentes de tratar este aniversario. Yo estuve en muchas partes el año pasado, estuve en Ankara, estuve en Córdoba, en tantas partes de Europa y fuera de Europa, y me llamó la atención lo que me tocó ver en Yekaterinburgo, que es una ciudad donde empieza la parte asiática de Rusia. Como ven ustedes, una catedral esta es recién construida, a la antigua, ortodoxa, precioso, todos los espacios públicos. A mí la gente que me invitó a Yekaterinburgo a hablar sobre el Bauhaus querían que yo les ayudara a que la sociedad rusa entendiera la importancia del constructivismo. Yekaterinburgo es la capital del constructivismo. Por ejemplo, esta cisterna se diría una torre de agua, que está en pésimo estado. Un par de gente, gente joven, alumnas de arquitectura, lo descubrieron, empezaron a hacer fiestas ahí, y ahora se está convirtiendo en un foco de atracción cultural. Entonces ellos esperaban de mí
de que yo, con la autoridad de ser catedrático de la Universidad de Weimar, Bauhaus de Weimar, le explicara a los oligarcas y a los políticos locales de que no solamente las iglesias ortodoxas son importantes, sino que de que Ekaterimburgo tiene parte del patrimonio mundial, del constructivismo, digamos que es algo muy, muy ruso, donde y en Ekaterimburgo hay ejemplos muy, muy importantes. Eso es otra manera de acercarse. En Ankara, me invitó a una escuela de diseño, querían consejos para solucionar el problema habitacional. Y pensaban de que el Bauhaus era una especie como de panacea para solucionar el problema habitacional. Y que hablara y qué hacer con los Yeche-Kondú, que son las villas miserias, son los barrios míseros allá en Ankara. Mucha gente, aparte de eso, piensa de que este es el Bauhaus. E incluso hay gente que va a Dessau, visita el Bauhaus y me llama por teléfono y dice, oye Max, estoy cerquita tuyo. No, hay una inmensa confusión con respecto al Bauhaus, y yo pienso que es importante aclarar un poco digamos, el transcurso que tuvo, porque no hubo un Bauhaus. El Bauhaus fue fundado aquí. Esta es la casa principal de mi universidad. Es un edificio diseñado por Henry van de Velde. Van de Velde, a él ya me voy a referir un poco más adelante. Aquí se fundó el Bauhaus, que como es un edificio anterior al año 19, y cuando yo hablo sobre el Bauhaus, tal como mis colegas, lo hacemos con la responsabilidad del académico, que no puede prestarse a comercializar el nombre de la institución. Digamos, eso es tabú. Eso es lo primero. Lo segundo es, nosotros tenemos una carrera de urbanismo. Estos son mis alumnos que comenzaron hace casi un año. Y tenemos una inmensa responsabilidad. La gente que preparamos nosotros llega después a ser directores del departamento de urbanismo de una ciudad, catedráticos, cualquier cantidad de cargos importantes, no todos, por supuesto. ¿Qué mensaje le entregamos a ellos? ¿A tirar pinta con el nombre Bauhaus? No, ellos tienen una inmensa responsabilidad. El urbanismo, con perdón de los arquitectos y las arquitectas, el urbanismo recalca mucho más el asunto de la ética, porque nuestro norte es el bien común y no dejar satisfecho a quien te da el contrato. Entonces, tenemos que pensar muy bien qué valores presentamos. Y por eso yo no puedo hablar sobre el Bauhaus como si fuera algo completamente bonito, con una ingenuidad, con una inocencia histórica. Aparte de eso, tenemos un debate internacional anglosajón, sigue siendo sobre todo en inglés. Tenemos una especie de... Estamos reescribiendo la historia de la arquitectura y del urbanismo del siglo XX. Hasta hace poco, lo normal era decir, tal y tal tipo hizo tal y tal cosa genial, como Gropius fundó el Bauhaus. Y Howard se le ocurrió la ciudad jardín. Y Le Corbusier, el genio, o sea, como si el urbanismo fuera la obra de urbanistas, de miurgos, como si los urbanistas tuviéramos la posibilidad de decidir qué se hace. No, es importante contextualizar, ver bajo qué condiciones se hace qué cosa. Ahora llego yo a Van de Velde, un belga, que llega a Alemania a principios del siglo XX. Alemania era, alrededor de 1900, era el país industrial más importante, incluso había superado a Gran Bretaña, y aparte de eso era un centro cultural. Los húngaros, polacos, checos que querían surgir, aprendían alemán y se venían a estudiar a Alemania. Y porque aquí la segunda revolución industrial, a partir de 1880, con la industria eléctrica, con la industria química, hacen un inmenso salto. Hay un rápido proceso de industrialización. Y eso hace de que aumente el interés. Primero de todo, hay más plata para preocuparse de diseño, y por otra parte, los industriales y los políticos, también políticos de derecha, se dan cuenta de que necesitan replantear la manera en que se diseña, no el edificio, no el departamento, no la silla, sino que algo que yo llamaría el entorno vital, la industrialización.
con empresas capitalistas inmensas, con bancos. Alemania prácticamente no tenía colonias, pero había un inmenso comercio internacional. Incluso se exporta el tranvía de Berlín a Valparaíso, creo que ya por 1910. O sea, se producía mucho. Y entonces se llega a la conclusión de que la manera en que se diseña el espacio vital, sea la silla, sea el juguete o la ciudad, tiene que adecuarse a las nuevas condiciones de producción, a la cultura industrial. Y eso lleva a que se funde el año 1908, creo que fue el Werkbund, una sociedad donde se juntan empresarios de los progresistas, digamos, políticos, incluso liberales, no de izquierda, pero pensando en que Alemania tenía que modernizarse para el futuro, socialdemócratas, arquitectos, gente de izquierda, intelectuales, artistas, y se juntan para superar las trabas de la Alemania, que en ese tiempo todavía tenía un Kaiser. Entonces, los centros de modernización son en este caso la industria eléctrica. Esto es de la AEG, la que manda los tranvías a Valparaíso en esos mismos años. Y miren ustedes, Peter Behrens, el famoso diseñador, diseña aquí teteras eléctricas. Y es un tipo base, un prototipo que se puede hacer así o de dos formas diferentes. Y lo importante aquí, por una parte se puede decir, es un diseño nuevo, pero esto es producción en masa, producción en serie. Es una producción, esto permite que bajen los costos del producto porque se fabrica con máquinas, incluso aprenden a variar, y por otra parte la AEG estaba interesada en que no solamente durante la noche se gastara electricidad, querían vender electricidad también durante el día, y por eso entonces las teteras eléctricas, y por eso el tranvía, que de día necesitaba la electricidad. Entonces, o sea, ahí empieza a cambiar la vida cotidiana, y es en ese contexto que se funda el Bauhaus por propuesta de Van de Velde, y él incluso propone a Gropius. Gropius era, por supuesto, un arquitecto muy capacitado, pero lo importante de Gropius es de que él había sido el principal colaborador de Peter Behrens, por ejemplo, al diseñar esas teteras. Es decir, el tipo sabía cuáles eran las necesidades técnicas de la industria. Sabía cómo funcionaba también económicamente, sabía que hay que diseñar de otra manera, hay que diseñar pensando en la máquina, pensando en los bajos costos, lo que en ese momento era algo revolucionario. Esto, hasta el año 28, Gropius fue el director del Bauhaus, tiene cambios con el tiempo, no se puede decir que hubo un Bauhaus, incluso bajo Gropius hay tres fases básicas. Después viene Hannes Meyer, que era un tipo abiertamente de izquierda, que él dice, no podemos producir lujo, sino que el diseño para el pueblo, y después Ludwig Mies van der Rohe, que es, digamos, un burguesito que fabrica cosas exquisitas y que se hace famoso. Son tres vidas completamente diferentes. Gropius y Mies van der Rohe se van a Estados Unidos y tienen ahí un gran éxito. Pero no solamente que hubo tres directores, sino que en los tiempos de Walter Gropius, por ejemplo, Johannes Itten, era un gran artista que hacía el curso básico, que a él se le ocurrió eso de que los alumnos tenían que cerrar los ojos y tocar madera, y tocar mármol, y tocar tierra. Un tipo genial de la manera en que redefine la educación de diseñadores, pero por otra parte un tipo esotérico, incluso antisemita, un racista, y un tipo muy tradicional. En un primer momento, Walter Gropius es digamos, el jefe de una digamos, academia de diseño que sobre todo se dedica a mejorar el diseño de los orfebres, de los trabajadores manuales. Y esto cambia el año 23. El año 23 se decide por la industrialización, por un diseño siguiendo los patrones de la industria, y eso tuvo graves consecuencias. Una consecuencia fue de que las federaciones de orfebres, de trabajadores manuales de Turingia,
vieran esa modernización como lo que realmente era un ataque contra su vida, porque por supuesto que tú produces platos mucho más rápido y más barato de manera industrial que de manera manual. Y esto fue la base social de los partidos de derecha que terminan el año 25 llegando al gobierno, y no es la única explicación para los nazis, pero es una de las explicaciones serias. Pero esto fue algo fue un quiebre extraño. Aquí ven ustedes dos trabajos de un alumno que nació el año 1893, Theobald Emil Müller-Hummel. A la izquierda, a la derecha, está al revés, en realidad esto debería estar a la izquierda, está la estela con una visión cósmica en la onda esotérica de Etn. Y miren lo otro, lo que hace él 2 años más tarde, el hombre máquina. O sea, él comienza a tomar formas de la industria para mostrar lo que es el hombre de la época industrial, como algo completamente positivo. Esto no es crítico, sino que se trataba de ir encontrando la estética de esta nueva fase industrial. Este es uno de los mejores ejemplos y los más exitosos de lo que se hizo en Weimar en aquellos tiempos. Como pueden ver ustedes, es un juguete para niños que no es solamente llamativo, sino que está hecho según los principios de la didáctica progresista de aquel tiempo. Los niños, tú no le regalas a los niños un juguete listo, digamos un velero precioso, no, sino que ellos mismos lo fabrican, lo forman, y en la noche lo deshacen, y al día siguiente lo hacen de otra manera. Esto todavía lo puedes comprar, cuesta 150 euros. Es increíble. Y es de una diseñadora, una de las mujeres que hubo ahí, que ya viene ya la cara de ella. Se demora, perdón. Esta mujer, que desgraciadamente, la Alma Zito Buscher, fue la que diseñó esto, murió en un bombardeo en el año 94. Y quedó, digamos, una de las cosas más valiosas del Bauhaus de la época de Weimar. Y realmente es genial, es fácil, es muy sencillo, se puede fabricar en masa, y que cueste 150 euros, que cueste tanto, no sé cuánto sería en moneda chilena, pero es muchísimo. Tiene que ver con el nombre, con el prestigio del diseño, no con los materiales, por supuesto. Aquí pueden ver un juego para las mercaderías en una cocina, vinagre, atrás está la harina, aquí adelante jengibre, canela y arvejas. Esto está hecho especialmente para la única casa que construyó el Bauhaus en Weimar, la Haus am Horn, que es un experimento, el año 23, que es digamos, como les digo, no es solamente la primera casa que hacen, sino que en realidad era parte de un proyecto más grande, y aquí se trata de producir a bajo costo. O sea, la idea era solucionar, ya que se había superado el tiempo del Kaiser, superar los problemas habitacionales construyendo en masa, de manera industrial, viviendas en serie para que entrara la gente. Claro, esta no era una vivienda para gente pobre, esto para clase media. Existe todavía, la foto la tomé yo no hace mucho tiempo, el año 2010, esto existe todavía, y tiene una planta que llama la atención, que ya va a venir ya, que es para aquel tiempo una provocación. Perdonen que se demore. Yo creo que sería más fácil, Soledad, ¿podrías tú hacer avanzar las páginas quizás más rápido? Esto, aquí pueden ver ustedes la planta, que es completamente novedosa en aquel momento. Por supuesto que hoy la podríamos criticar por muchas cosas. Arriba pueden ver la habitación, el dormitorio de la dama, y que por supuesto está al lado del dormitorio de los niños.
Ella está solamente para preocuparse de los niños. Pero vean a ustedes en el centro, llega luz de las cuatro partes. Es una casa donde se practicaron algunas cosas, se instalaron cosas prefabricadas, pero en realidad salió una producción bastante cara. Esto no se pudo volver a repetir. Pero en aquel tiempo es el tiempo donde se busca la estandarización. Se trata de introducir las innovaciones que te permiten producir industrialmente por menos dinero a la producción habitacional. Soledad, ¿podrías tú? Ya, gracias. Aquí ven ustedes ejemplos de estandarización. Y aquí dice arriba, hacer norma abarata, sean ventanas, sean puertas, muros. O sea, hay una concepción técnica de orientación industrial y el arquitecto entonces pasa a ser en parte un ingeniero. Y se trata de demostrar estos avances. Aquí tenemos ustedes, la primera población sería el Chile, el primer complejo habitacional del Bauhaus. Esto se hace en Dessau, Törten, del 26 al 28, que se hace de manera completamente industrializada, en gran parte. En la planta de la población podemos ver, vean ustedes, aquí para cada fase se usa un tipo diferente de construcción. Como dirían los mexicanos, en el mero centro no hay una plaza, no hay una iglesia, no hay una escuelita, no. Está una inmensa torre de electricidad de alta tensión. Digamos, para demostrar, miren ustedes lo adelantados que estamos. La foto, desgraciadamente, no la encontré. Esto es lo siguiente, esto lo hace Hannes Meyer, mientras que en Törten vivía gente de clase media, que incluso tenía que acceder a esto como propiedad, algo que en Alemania sigue sin ser normal, aquí casi todos somos arrendatarios. Esto es mucho más barato, aquí realmente entran obreros comunes y corrientes, y esto sigue siendo, el siguiente por favor, esto sigue siendo muy apetecido como un hábitat de gente de bajos ingresos. En Dessau es muy difícil encontrar un departamento. Ahora pueden ver ustedes Weissenhof en Stuttgart, esto es el año 27, es decir, paralelo a Törten, paralelo a lo que se hacía en Dessau. La población de Weissenhof en Stuttgart originalmente también quería demostrar la producción barata en el año 27. Se empieza con esa idea y se llega, el próximo por favor, se llega a una melange, a un ensemble bien llamativo de muy diferentes tipologías urbanísticas, arquitectónicas. Sin embargo, se trata de vivienda para gente de altos ingresos. Por otra parte, están ahí, miren ustedes, los próceres, Peter Behrens, Mies van der Rohe, Bruno Taut, Le Corbusier en persona, Walter Gropius, Hilbersheimer, Pölzig, Max Taut, es decir, la creme de la creme en aquel momento. ¿Por qué muestro esto? Porque aquí se trata de la producción de vivienda para gente de ingresos mediano altos y muy altos. Y sin embargo, estos arquitectos, y puedo usar el masculino, la forma masculina, porque son realmente puros hombres, insinúan, como que coquetean con la industrialización. Y si uno lee los documentos que fundamentan Weissenhof, es como si fuera todo industrializado. Digamos, en aquel momento la industrialización pasa de ser solamente un recurso para construir de manera más barata, sino que llega a ser como un accesorio importante para demostrar la modernidad. Se emancipa la estética. Pero esto tiene un trasfondo mucho más profundo. Aquí vemos a ustedes a Walter Rathenau. Rathenau es el hijo y heredero de la AEG, de esa inmensa empresa, de una de las dos grandes con Siemens, de estas empresas industriales. El tipo muy progresista, aparte de eso poeta, existencialista, homosexual reprimido, amigo de gente de izquierda, amigo de gente de derecha, hizo planes coloniales. Este tipo, de origen judío, estaba absolutamente identificado con Alemania. Incluso el año 14 el Kaiser lo pone como administrador de recursos para que la industria armamentista, durante la Primera Guerra Mundial, en todo momento tuviera los suministros que necesitaba.
y él muy alemán, muy nacionalista, vamos a ganar a los franceses, y hace eso, pero para eso él empieza a planificar. O sea, los mecanismos de mercado nos sirven para ganar una guerra. O sea, ¿de dónde sacas el carbón? ¿Cómo puedes asegurar que llegue el carbón a tiempo a los cruceros? El acero a las fundiciones, la comida para los soldados, etcétera, etcétera. Entonces el Estado se convierte en una especie así como de guía, y él organiza todo pensando también a largo plazo. A Walter Rathenau, un momentito, de vuelta por favor todavía. Walter Rathenau lo asesinan en el año 22, cuando era ministro de Relaciones Exteriores de la República, por ser judío. Es la historia de Alemania. Y él, que era tan nacionalista y se pensaba tan alemán. La siguiente, por favor. Y con eso llega un momento muy importante. El año 19 pasa en Weimar, pasan dos cosas importantes. Se funda el Bauhaus, pero lo más importante es otra cosa. Aquí está la constituyente. La Alemania del Kaiser pierde la guerra, se desmorona, y entonces hay una revolución fortísima de los soldados, de los obreros, en parte de los campesinos, y hay una asamblea constituyente que se junta en Weimar por diferentes motivos. Uno de ellos es porque Weimar es algo que no existe en otros países, es el altar de las letras alemanas. Aquí Bach fue organista, Lutero estuvo aquí dando sus prédicas, Goethe, Schiller, por aquí pasaron los Humboldt. O sea, el único importante que no pasó por aquí fue Carlitos Marx. Sino, realmente esto es algo único. Entonces, hacer algo aquí te da prestigio. Weimar es símbolo de cultura, de la alta cultura. Tengo que, eso sí, que especificar, pero también Weimar es la ciudad de Buchenwald, de uno de los mayores y más terribles campos de concentración. Está detrás del cerro, detrás de la loma, pero también pertenece a Weimar. Bueno, entonces la constituyente, esto es antes de Buchenwald, por supuesto, la constituyente viene a Weimar, y aquí a la izquierda podemos ver el único ejemplo de cómo el ejemplo material de cómo se juntan la fundación de la nueva república con el Bauhaus. Lo que ven ustedes es una placa recordatoria en el Teatro Nacional, que aquí estuvo la constituyente, aquí se discutió y se proclamó la nueva constitución. La tipografía es de Walter Gropius, pero este no es el original, porque el original se destruyó por la guerra. La siguiente, por favor. Esto, no se preocupen, no se los voy a leer entero, pero son extractos de la Constitución de Weimar. El poder estatal emana del pueblo. El artículo 10, el reino puede establecer, el reino se sigue llamando reino, pese a que era una república parlamentaria y ya no había rey, puede establecer a través de la legislación principios sobre el derecho y propiedad del suelo, la repartición del suelo, la instalación de poblados y complejos habitacionales, el sector de viviendas, así como la distribución de la población. El bienestar viene a ser aquí una obligación. En el fondo, esto es el comienzo, esta es la primera constitución de Estado social. Fue copiada después por muchos países también en América Latina. Entonces tenemos un Estado que le da como función también a las municipalidades de velar por el bienestar, y incluso le da dinero a las municipalidades para construir poblaciones. Es un dinero que son los impuestos a los propietarios, porque después de la guerra hay una inflación terrible, entonces todos los que tenían dinero la perdieron. Los únicos que no tuvieron problemas fueron los propietarios de inmuebles, porque eso no perdió valor. Entonces se suben mucho los impuestos, y ese dinero se le da a las municipalidades, y las municipalidades están buscando entonces arquitectos, urbanistas, que sean capaces de diseñar las nuevas poblaciones que se necesitan, que se puedan construir rápidamente y que sean baratas, y que tengan todas las de la ley, que tengan los avances más altos. Entonces llegamos a la época dorada, de los años 20, aquí los mejores diseñadores diseñan para el pueblo, y sin tener que preocuparse del financiamiento, porque el Estado central se lo daba a las municipalidades. Eso, o sea, sin la República de Weimar, sin la revolución del año 18, 19,
Y la fundación de República de Weimar, que entre paréntesis, esta no era la capital, pero se llama República de Weimar porque la Constitución se proclamó, se decidió aquí. Eso recién es la base material de que hoy hablemos de Gropius y de los Taut, y de Martin Wagner y de todos ellos. Sin un Estado social, ellos habrían construido solamente mansiones, hubieran seguido construyendo mansiones para gente rica. La siguiente, por favor. Yo ahora voy a, antes de empezar a criticar la labor del Bauhaus, tengo que constatar lo siguiente. Sin ese inmenso paso de modernización de la producción, de diseño, del espacio vital, es decir, no solamente de la vivienda, el hecho de que tengamos, por ejemplo, nos podamos casi todos dar el gusto de comprarnos una computadora, los telefoninos, los celulares. Esto es producción en masa. Es una producción en masa que para nosotros hoy es normal. Bueno, se puede decir que en parte es un lujo, pero la salud, la construcción de hospitales, las mejoras higiénicas, el desagüe, el alcantarillado, que en mi niñez en Chile no en todas partes había alcantarillado. Eso recién parte se construyó en los años 60. Eso es un progreso que fue solamente posible gracias a ese inmenso salto de modernización. Y lo curioso es que en Europa se desarrollan las bases, también se crean los métodos, cómo aprovechar los potenciales de la industrialización para aumentar el nivel de vida de la población en general. Pero aquí, el año 29, con la crisis que también llega a América Latina, se derrumba todo. Después vienen, a partir del 33, el nazismo, y empiezan ya los países a gastar el dinero en armas, etcétera, etcétera. Mientras que el año Carlos Ambricio, el famoso historiador de la arquitectura y del urbanismo español, escribió un libro estupendo sobre eso. A partir del año 30, esta ola de innovación pasa a América Latina. Y son en América Latina países como Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, donde ministerios de la vivienda o de urbanismo o de obras públicas, como se decía en aquel tiempo, empiezan a preocuparse, empiezan a practicar algo que se había desarrollado aquí, y aquí durante a partir del 39, la Guerra Mundial, y después de la guerra, el tiempo de recuperación. Es decir, en América Latina se heredan estos métodos y se practican de una manera mucho más fuerte. Y con la diferencia también de que en América Latina las clases medias adoptan el lenguaje modernista mucho antes. Aquí en Alemania las clases medias altas, muchos de ellos no lo hacen. Entonces, antes de empezar con la crítica, tengo que constatar de que esta modernización de la producción de entorno vital, sea la cuchara, sea la silla, la casa, el edificio, la ciudad, es la base de un inmenso progreso que yo lo mido en este momento con la prolongación, digamos, con la longevidad. Eso, si no, no hubiera sido posible. Sin embargo, como profesor de esta universidad, no puedo dejar también de ver algunos puntos bastante críticos. Primero que todo, lo del Bauhaus pasa en Alemania, en condiciones muy especiales, muy propicias, pero estamos frente a una ola de modernización a nivel mundial. Y esto empieza en Estados Unidos, con la modernización de la producción industrial, que conocemos generalmente por Taylorismo, una especie de optimización del lugar de trabajo industrial. Es decir, es mejor que el obrero se mueva en un minuto 10 veces y haga tal y tal cantidad de fuerza, o solamente 4 veces y haga más fuerza aún. Cómo controlar el trabajo, cómo aumentar la productividad. Y por otra parte, Henry Ford. Esto se llama Fordismo. A Ford se le conoce por el auto barato, que se dice que podían comprar los obreros. Pero Ford fue un tipo mucho más importante. Primero que todo, tengo que decir, eso sí, el siguiente, por favor, que fue un antisemita terrible, y por eso era muy popular entre los nazis. Pero, digamos, eso es solamente un aspecto de su vida. Más importante para mi presentación es que Ford comienza con algo que es, ya en la segunda década del siglo XX, hace 100 años, comienza a industrializar, a racionalizar la reproducción. No solamente la producción
en la planta industrial, sino que también cómo se reproducen, la siguiente por favor, los obreros, con casas, partes prefabricadas, accesibles a ellos, pero también están controlados. Ahí no hay bares, hay iglesias, y se acorta la luz en tal y tal momento. La siguiente, por favor. Entonces, y se piensa, si se reproducen de manera más barata, le podemos pagar menos sueldo. O sea, es parte de una estrategia de optimización comercial también, no solamente industrial. Y miren ustedes, cuando yo vi la película Tiempos Modernos, no me daba cuenta de que no era solamente una película muy divertida, sino que es una terrible crítica de ese modelo de modernización. No solamente porque se industrializa la producción, sino que también, miren ustedes abajo a Chaplin, para que coma más rápido, para poder reducir las pausas, se le sienta ahí prácticamente en una silla forzada y automáticamente se le alimenta. Y por supuesto que esto después se pone divertido cuando está tratando de comerse la coronta de choclo, que se da vuelta muy rápidamente. Pero esto es una inmensa crítica de esa modernización, una crítica muy temprana que nos demuestra también lo inteligente que era Chaplin. Hay otras cosas importantes que suceden en aquel tiempo que uno piensa que son Bauhaus. Esta, por ejemplo, miren ustedes las lámparas. Esto es en el famoso edificio sindical de Hannes Meyer en Berlín-Bernau. La siguiente, por favor. Miren ustedes este tipo de lámparas. Claro, Bauhaus, por supuesto. Y la siguiente, miren qué bonita. Bueno, no, vuelvan, por favor. Esto no es Bauhaus. La gente del Bauhaus las compró, las usó. Aquí en Turingia habían muchos relojeros y orfebres que hacían trabajos ópticos y necesitaban, sobre todo los relojeros, una muy buena luz. No bastaba la luz que pendía del techo. Entonces empiezan a utilizar las nuevas técnicas, los nuevos materiales. Sobre todo, podemos volver a la foto anterior, esa lámpara que es absolutamente adaptable a la necesidad del relojero en aquel momento. Con esto quiero demostrar que no es que la gente del Bauhaus hayan sido los geniales, sino que eso en alemán se dice, eso estaba en el aire. O sea, eso era el momento. Era un momento donde estaban todos esos potenciales, como ahora estamos aprovechando recién los potenciales de la digitalización. En ese momento se estaban descubriendo los potenciales esos. Los del Bauhaus solamente son los más conocidos. Ya voy a explicar algunas de las razones por qué son tan conocidos. La siguiente, por favor. Miren ustedes esto. Según nuestras experiencias, no es aconsejable que las mujeres trabajen en empresas artesanales pesadas como carpinterías, etc. Por ese motivo, en el Bauhaus se va perfilando una sección claramente femenina, que sobre todo se preocupa de trabajos textiles. También en talleres de encuadernación y alfarería se aceptan mujeres. Por principio, rechazamos la preparación de arquitectas. Eso lo dice Walter Gropius en el año 21. Existe la impresión de que Walter Gropius es un tipo absolutamente progresista. No, él fue progresista durante la Revolución del 18 y el 19. Y él es, como muchos otros que yo conozco también, lo que le interesa a él es realizar sus obras. Y en este caso, defender la escuela. Y hace lo que en ese momento él considera lo más apropiado. Miren ustedes cómo disminuye la cantidad de mujeres. El año 19 hay más mujeres que hombres. Y al final hay casi 4 veces más hombres que mujeres. Y a las mujeres incluso les cobraban una matrícula mayor para evitar de que estudiaran. O sea, lo progresista del Bauhaus es algo muy relativo. Sigamos, por favor. Miren ustedes, yo como exiliado me pongo mucha atención de cuando se habla del exilio. Y Gropius y Mies van der Rohe en los pobres tuvieron que irse al exilio. No es verdad. Gropius y Mies van der Rohe se fueron a Estados Unidos porque aquí, aunque ellos se les ofrecieron los nazis aquí, esto para la Exposición Universal de Bruselas 75, Mies van der Rohe. La próxima, por favor. Gropius con Hillebrecht, el año 34, con la suástica. Volvamos, por favor, sigamos con... Ellos se le ofrecen a los nazis y los nazis no los aceptan. Y por eso se van a Estados Unidos. Y eso, digamos, ellos no fueron al exilio, como muchos otros. Hubo gente del Bauhaus que fueron asesinados por ser comunistas o por ser judíos, o por ser socialdemócratas. Otros tuvieron que irse realmente al exilio, muchos de ellos, y llegaron muchos a América Latina.
también a Santiago, incluso creo que a Valparaíso. Pero estos próceres se fueron voluntariamente y esto tiene importancia para la manera en que hoy vemos el Bauhaus. La siguiente, por favor. El año 38 se produce la famosa exposición Bauhaus en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y esta la decide Gropius. Gropius ya es catedrático y él habla por el Bauhaus, y ahí, en alemán incluso nosotros decimos, esto fue una palabra una expresión que se acuñó el año pasado, Gropius fue el genial arquitecto de su fama. Efectivamente, mientras que Hannes Meyer estaba, creo, en ese momento en la Unión Soviética, Mies van der Rohe no se preocupaba de estas cosas, Walter Gropius crea la leyenda de que él funda el Bauhaus, él como el demiurgo que crea un mundo nuevo. Y eso todavía tiene consecuencias. La próxima, por favor. Aquí vemos la otra portada del catálogo. Lean ustedes el catálogo, pues tiene que existir en Chile también, es importantísimo. Y el Museo Bauhaus de Berlín es, digamos, como el altar de Gropius. Pero me parece correcto. Ahí están sobre todo los archivos importantes de Gropius. Diferente es el caso de Weimar. Siguiente, por favor. En Weimar tenemos ahora un museo propio que, por supuesto, no es un santuario de nadie. Ahora llego a la última parte de mi presentación, porque pasa el tiempo. Miren ustedes Weimar, el año 89. El último año de la Alemania Democrática. Vean ustedes complejos habitacionales nuevos, con calefacción, con agua caliente, con de todo, baratísimos, menos del 2% de los ingresos de producción industrial. Y por otra parte, vean ustedes las chimeneas. No, por favor, no adelanten. Todavía no, por favor. Miren ustedes las chimeneas. Yo el año 89, en febrero, cuando nadie sospechaba que ese año caería el muro, estuve en Weimar por primera vez y me acuerdo todavía del mal olor que había. En parte por las chimeneas, porque es el carbón café, como se llama en alemán, que es el de peor calidad, y también los autos que usaban una gasolina muy, muy mala. Esto me parece muy importante, esta foto, por lo siguiente. Por una parte vemos que realmente se practicó el Estado social. Aquí vivían en estos departamentos el jefe de la industria al lado del portero, la cajera al lado de la directora del instituto. Todos tenían acceso también a las escuelas. Por otra parte, era una producción que así, la misma foto podría haberla sacado alguien en Dessau o en Potsdam, en otras ciudades. En casi todas partes, la misma estética, y por otra parte, una destrucción del medio ambiente terrible, es decir, un desarrollo económico, un aumento del bienestar, entre otras cosas, en parte a costa de la cultura, porque no se renueva las ciudades históricas, apenas se hace. No, prácticamente todos los recursos de la industria de la construcción se van a la construcción nueva. Y por otra parte se gastan los recursos sin pensar en el futuro. La siguiente, por favor. Y yo creo que es algo que se puede... En el caso de esto, estamos hablando de Alemania Democrática. Sin embargo, un colega de la Bauhaus Dessau, que yo conocí ese mismo año, antes que cayera el muro, me dice, Max, habría que poner en este momento ¿cómo se llama? Una campana de vidrio sobre la Alemania Democrática. ¿Y por qué eso? Somos el Museo al Aire Libre de la modernidad. En ningún país del mundo se han aplicado los principios de la modernidad tal como aquí. Efectivamente, todo el Estado lo estaba haciendo, no había casi oposición frente a esto porque todos vivían mejor realmente, muy poca gente defendía los edificios viejos, los urbanistas sí lo hacían, y no había, como no había propiedad privada del suelo, el Estado, la municipalidad decidía qué hacer. Entonces, la siguiente, por favor. Ocurre lo que pasa en muchas partes, se ofrece, se anuncia progreso. Como aquí. Esto es Alemania Democrática, del año 59. Y, entre paréntesis, este barrio, está en Berlín casi a la sombra de la torre de la televisión, este barrio se decía, este es el modelo de la ciudad socialista. Y la siguiente foto,
este barrio en la actualidad. Claro, ¿qué hay de socialista en esto? Lo único socialista es que esto es el centro de Berlín Oriental y ustedes pueden ver detrás de la torre de televisión y alrededor cualquier cantidad de vivienda. O sea, en pleno centro, el Estado decidía de que era importante que viviera la gente y que hubiera muchos espacios libres. Y por eso también la amplitud de las calles. Un problema de la Alemania socialista era que no habían casi economías del suelo. Se usaba el espacio como si no costara nada. Pero, digamos, lo que queda es eso, mucha vivienda en el centro, en pleno centro, y aparte de eso, un muy buen sistema de transporte colectivo. El siguiente, por favor. Aquí ven ustedes propaganda de Alemania Democrática. Demuestran Alemania Democrática con mucho orgullo que por cada 10.000 habitantes en Alemania Democrática el año 86 se estaban construyendo 120 viviendas y en Alemania Federal solamente 40. Vivienda nueva. La producción de vivienda en total, no, todavía no. La de Alemania Democrática tiene solamente 17 habitantes, Alemania Federal 64. Pero aquí se producía tanta vivienda como allá. Aquí tratando como sinónimos, como equivalentes, vivienda nueva a progreso. Y de manera industrial. La siguiente foto, la siguiente imagen, por favor. Cuando Alemania Democrática cumple 35 años, esta en pie de conmemoración, una familia feliz con vivienda nueva, y es importante que sea vivienda industrializada. El gobierno y el partido pensaban de que con eso iban a poder legitimar su régimen. La siguiente, que es el último año de Alemania Democrática, cumple 40 años, y se pueden ver, son edificios que demuestran que el urbanismo maneja mejor las esquinas. Pueden ver en el primer piso chileno que hay tiendas, pero sigue habiendo grúas. Es tan importante el edificio como la producción industrial. Es incluso una ideología de la industrialización, tratando de manejar, de mandar el mensaje, la industrialización, eso es el progreso. Y, como saben, ustedes fracasaron. Echaban abajo casas que estaban en buen estado para construir vivienda nueva, porque solamente eran capaces de construir vivienda prefabricada. Entonces, ellos decían, pues no vale la pena, sería demasiado caro. Claro, porque habían puesto todo en la construcción nueva. No había prácticamente renovación urbana. La próxima, por favor. Aquí pueden ver ustedes, Neubau significa construcción nueva, y lo de abajo es la reparación y la remodelación, que va disminuyendo. Imagínense ustedes. Mientras que por favor, todavía no. Todavía en Alemania Federal estábamos orgullosos de que más dinero, a partir del año 87, en Berlín Occidental, gastábamos más dinero en renovación urbana que en construcción nueva. O sea, ahí podemos ver dos conceptos de progreso, y este concepto fracasó. Pero no, es un error si gente que no es de izquierda dice, eso fueron los comunistas. No, yo postulo lo siguiente: el fracaso de Alemania Democrática es el fracaso de un sistema que aplicó muy consecuentemente, como en ninguna parte, los principios de producción de ciudad del modernismo de los años 20. La siguiente, por favor. Estoy terminando ya, porque esto está en Villa Alemana, en Valparaíso. También los soviéticos regalaron a Chile una planta para construir edificios prefabricados. Yo pienso de que no hay que culpar a los edificios. La siguiente, por favor. Ese modelo, ¿no? Ese modelo es hoy en día en Santiago. Ustedes pasan por ahí y no se dan ni cuenta. O sea, no se trata de demonizar los productos de esa fase, sino que de saber utilizarlos, saber adaptarlos a las nuevas condiciones y mantenerlos. Y en Chile tenemos un muy buen ejemplo de eso. Lo siguiente, por favor, que ahora sí que realmente estoy terminando. Entonces, ¿con qué conclusiones nos quedamos en Weimar, en Alemania en general? Que tenemos que ver el Bauhaus como parte de un movimiento amplísimo de modernización de la producción de entorno vital. Es un diseño a todo nivel que aquí se practica
de una manera muy fuerte, pero que también existió en otras partes. En Rusia, Fustema se llamaba, en muchas partes había escuelas de diseño, pero que por motivos diferentes no fueron tan conocidas, no se hicieron tan conocidas, y el hecho mismo de la dispersión, la diáspora, que no siempre fue exilio, la diáspora llevó a distribuir los métodos del Bauhaus a todas partes. Aparte de eso, que el Bauhaus supo muy bien, no quiero decir vender, pero presentar sus productos. Eso es un tema aparte. ¿Cuáles son nuestras conclusiones en Alemania? Miren ustedes lo que pensamos. Estos son cómo ha ido aumentando la cantidad de materiales que extraemos de la naturaleza en el siglo XX. El año 1900 va subiendo masa biológica, es la verde, lo gris son materiales de la construcción. Miren cómo va aumentando eso. La siguiente, por favor. Estos son otros datos. Miren ustedes al centro, la Antártica, cómo aumenta la capa de ozono hasta el año 2000. Ven ustedes, son índices muy diferentes, son indicadores muy diferentes, y sin embargo tenemos un inmenso empeoramiento. Entonces nosotros como Bauhaus University nos preguntamos, ¿cómo celebrar? ¿Qué conclusión sacar? Por ningún motivo somos postmodernistas. Eso es un lujo que se puede dar a alguna gente, una cosa estilística. Está bien, en su tiempo tuvo la función de rechazar los esquematismos de la modernidad. Está bien. Pero no podemos estar por una época postmoderna en el urbanismo, ni tampoco en la antimodernidad. No, seguimos necesitando utilizar la fuerza productiva sobre la digitalización para mejorar el nivel de la población, pero tiene que ser diferente. ¿Cómo nosotros podíamos celebrar el centenario de la fundación del Bauhaus en nuestra casa principal? Nosotros creamos la cátedra Bauhaus y queríamos invitar a algún gran personaje a ser el catedrático o la catedrática Bauhaus del año del centenario. Y los colegas arquitectos propusieron a diferentes arquitectos famosos, ingenieros famosos que habían construido puentes estupendos, los colegas de la Facultad de Medios, a un radiofónico muy especial, la Cuarta Facultad de Arte también hubo propuestas. Yo soy de los que se impusieron. No trajimos a ningún gran arquitecto, a ninguna gran artista, sino que a una mujer. La siguiente foto, por favor. A una latinoamericana, Patricia Espinosa, que había sido ministro de Relaciones Exteriores de México, que es la secretaria ejecutiva del Secretariado del Clima de las Naciones Unidas. Es decir, nosotros, en el año 2020, no podemos seguir luchando con las banderas de aquellos tiempos. No podemos educar a arquitectas, urbanistas, ingenieras, artistas, expertas en medio, sin considerar de que somos parte de un mundo, de que estamos destruyendo ese mundo, de que no podemos seguir así, y de que estamos haciendo peligrar el mundo entero, la tierra entera por el clima, y que en Alemania somos parte de los principales responsables, porque es aquí donde uno de los países que más materiales, aunque ahora se ahorre mucho, pero esto es un tipo de trato, no solamente de diseño urbano, sino que de tratar el mundo que no podemos seguir practicando. Y por eso entonces, esta fue nuestra catedrática, esta mujer nos presentamos para el centenario. Esa fue nuestra conclusión, y al final todos estaban de acuerdo. Y que fuera una latinoamericana, es un gusto personal. Termino entonces aquí, me alargué bastante, pero por lo menos llegué hasta el final. Ahora espero la crítica de Francesco y de y los alumnas. Muchas gracias, Max. Es interesante el paseo que nos diste, ¿cierto? A través de la historia de Alemania y como bien dices tú, nosotros entendemos la Bauhaus por lo general
En Chile los arquitectos nos hemos apropiado de alguna manera de esa visión de la Bauhaus y siempre pensamos que la Bauhaus es la escuela de arquitectura y nos olvidamos de la visión integral que tenía. Ahora quiero darle el paso a Francesco para que nos pueda él dar su visión. A ver si... Tienes que activar el audio. Ahí está. Ahora sí. No, es que no me lo autorizaban. El favor mío. Estamos bien. Encuentro muy sorprendente para nosotros que venga esta visión bien política y bien social de no solo de la Bauhaus, sino del momento histórico en que se gestó la Bauhaus. Yo estoy bastante de acuerdo en ese momento. De hecho, una de las cosas que yo quería comentar era lo impresionante que nos resulta a nosotros, y estoy hablando un poco desde el mito, que acaba de destronar, ¿verdad, Max? Pero en términos de que entre dos guerras, habiendo fracasado Alemania, el 18 y el 19 surge esto y está, ¿no es cierto?, en pleno, estábamos con la Revolución Rusa y estábamos con lo otro, y se estaban moviendo las fuerzas en Italia y Alemania ya en ese minuto, y surge en este lugar apartado en Weimar en ese momento, y me parece muy bien la acotación de Van der Velde de Max, en términos que él busca esta manera de unir ¿cómo se puede decir?, las bellas artes con los oficios y con todo esto en una nueva instancia, en un nuevo lugar. Y él busca a Gropius, eso es bastante así y muy desconocido. Tú planteas que es toda una estrategia como final de Gropius, en tu opinión, pero a mí lo que me interesa también, como amante de la academia y de 30 años, ¿verdad?, de más de 30 años de estar en mundos académicos, cómo en un lugar tan pequeño, tan dispar, con gente tan diversa, que pensaba políticamente distinto, incluso con fundamentalistas como Itten, que no solo se rapaba y seguía, sino que seguía a Mazda, ahora Mazda, ¿no? Y tenía un movimiento, era una especie de sacerdote con su mujer, y tenían todos unos rituales incluso para tener hijos y todo el cuento. Y por otra parte, un personaje así genera el curso base de la Bauhaus, que hoy día es replicado en todo el mundo como el taller inicial, este taller previo a los talleres. Entonces, me parece súper interesante y muy real que las cosas son contradictorias. O sea, no está este gran grupo de artistas de acuerdo caminando renovadamente por la vida, haciendo historia y trayendo a gente interesante y llevándose increíble, sino que estaban en posiciones muy dispares y sobre todo confluyendo a través del arte y de la pintura, o sea, de los artistas y los artesanos, en cómo debían ser hechas las cosas. Y en que las cosas fueran hechas esencialmente, que fueran hechas geométricamente, que fueran hechas cromáticamente, y aparte los alumnos compartían con los profesores y luego terminan también viviendo cerca, ¿verdad?, en algo parecido a lo que podría ser una comunidad de estudio, y teniendo estas fiestas increíbles de disfraces y qué sé yo, que puede parecer todo muy frívolo hoy día, pero que también era una manera de botar tensión y de encontrarse en un ámbito no académico que era muy demandante. Había que estudiar, producir, ponerse de acuerdo, empezar a liberarse de la ayuda del Estado y tratar de producir cosas para el mundo que venía. Y toda esa discusión yo la encuentro súper vigente. Eso es lo que quiero yo como aportar a este discurso, hablando desde el mito, quizás de alguna manera, que es lo que nos ha inspirado a muchos. Es lo mismo que analizar en ese periodo cualquier vanguardia. Finalmente está lleno de egos, de momentos turbios, o sea, ni hablar de Boccioni o de Marinetti, que andaba en su superauto y genera el movimiento futurista y que finalmente es súper violento. Y se transforma en fascista y en violento, pero tiene una estética increíble respecto al movimiento. Entonces, yo lo que quiero rescatar es que pareciera que no hay una manera de cambiar las cosas y el mundo si no es contradictoriamente. Eso es lo primero. O sea, lo peor que uno puede hacer es tratar de que todos estén de acuerdo. Lo segundo que también,
perdona, dame un segundo. Lo segundo que quiero rescatar también es que, y habiendo sido director tanto tiempo de una escuela y habiendo participado en otras también, es que tenemos que saber ponernos de acuerdo todas las personas, ¿verdad? Y las directrices tienen que tomar partido muchas veces que después uno se da cuenta que no funcionaron bien. Pero es con eso que se trabaja. También si hay alumnos escuchando y docentes, ¿verdad? Y todo, no es necesario estar tan de acuerdo. Yo creo que lo que es necesario es trabajar ubicados en el mundo y en el momento histórico también. Y eso incluye la política y la sociedad y todo lo que está pasando en Chile en este minuto, que se nos viene una ola más o menos. Pero es con eso no puede poner en peligro que podamos seguir trabajando, ¿verdad? Y aprendiendo y avanzando. Ese para mí es una de las grandes enseñanzas de la Bauhaus y de otras, en un periodo tan corto además, porque es impresionante que esto haya surgido en un fracaso nacional, porque Alemania pierde la guerra, y luego la misma Alemania se va contra su pueblo a través, en este caso, del partido nazi, pero de muchos que lo apoyaban, como para poner orden en este asunto, ¿verdad? Y luego termina volviendo a perder. Y Max hace un súper alcance después de lo que pasa con la división de Alemania, increíble en términos urbanísticos y de necesidades. Yo me alejé un poco, quería poner ese punto al tiro porque para mí es un gran aprendizaje que las cosas son contradictorias. Gracias, Francesco. Sí, yo quería comentar respecto a lo que tú decías, que justamente en esta visión romántica que nosotros tenemos en Chile de la Bauhaus, hay aspectos que son para mí también trascendentales y que son aprendizaje y que creo que no la nueva Bauhaus, porque la nueva Bauhaus fue la de Ulm, ¿cierto? Pero esta nueva escuela de Bauhaus ha mantenido eso, ha mantenido la diversidad, creo yo, la visión cooperativa que tenía también la primera Bauhaus, ¿cierto? Y esa orientación social funcional, que yo creo que es fundamental de entender que estamos al servicio de la sociedad. Y en ese sentido creo que hay ciertos principios de la Bauhaus que uno reconoce como la primera Bauhaus, por supuesto, pero que se reconoce también en esta nueva escuela. Y es bien sorprendente la visión crítica que pueden tener ustedes mismos, porque justamente sería mucho más cómodo sentarse hacia atrás y simplemente recibir, ¿cierto?, las regalías de algo que ya está hecho y una imagen que está creada. Creo que es muy interesante eso porque no hay innovación y no hay crecimiento si es que no tenemos discusión, si es que no tenemos diferencia, si no tenemos aceptación. Entonces creo que hay aprendizajes que son realmente trascendentales luego de estos 100 años de Bauhaus y también de la escuela que ustedes han creado. Tú eres de los fundadores del Instituto de Urbanismo, ¿cierto? De Planificación. Oye, muchas gracias. Ustedes han dicho cosas que me demuestran que yo cosas muy importantes no las dije. Francesco, por ejemplo, yo tendría que haberlo dicho gracias a tu ponencia. Puedo volver sobre eso. El Bauhaus histórico, entre sus cualidades, entre sus conquistas, tiene no solamente la de haber sabido desarrollar métodos para utilizar los potenciales de la industrialización para llegar a un nuevo diseño del entorno vital, sino que aparte de eso, ellos fueron capaces de crear crear un sistema que permitía educar a gente que lo supiera hacer. No solamente ellos lo hicieron, sino que cambiaron la imagen de Bellas Artes, digamos, la vieja manera de educar arquitectos. Eso fue realmente revolucionario. Y eso también eso realmente es una inmensa cualidad. Una cosa que explica la calidad es justamente la internacionalización. Esa es otra de las cosas en las que quedamos de acuerdo después de este año, del año del aniversario. El Bauhaus, lo único que realmente se distingue de otras escuelas es de que fue la primera escuela realmente internacional. Eran solamente europeos, pero de muchas partes.
Claro, y no importaba, y había inmensas peleas, y había antisemitas, y había gente, judíos que decían, yo soy judío, otros que no se preocupaban de eso, que recién después lo vinieron a saber cuando llegaron los nazis, pero digamos, había de todo, gente de izquierda, gente de derecha, sí, y habían por eso inmensas peleas. Eh, Tú tienes toda la razón, esto es un ejemplo de la contradictoria historia del progreso. Y el progreso no existe, y miremos la historia de Chile, el progreso no existe, no te lo dan hecho, digamos, se conquista a través de cosas muy contradictorias. Con respecto al momento especial, no es que, sí, es verdad que Alemania había perdido la guerra, pero no nos olvidemos de que a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial prácticamente no hubo acciones bélicas en suelo alemán. cierto, Alemania no fue destruida, tuvo que pagar muchas cierto. reparaciones. Claro. Lo que sí es que es otra cosa, digamos, lo que pasó me parece importantísimo. Había bajo los tiempos del Kaiser, con la industria y con estos profesionales, casi todos hombres, y no solamente diseñadores, ingenieros, de todo, era gente que bajo las condiciones del reino del Kaiser no podían desarrollarse, no podían aplicar sus innovaciones, sus optimizaciones. Tuvieron que echar abajo ese régimen reaccionario y recién, o sea, bajo estas nuevas condiciones políticas, administrativas, económicas, por ejemplo, que el problema de la vivienda fue reconocido como un problema nacional, financiado públicamente. Recién ahí, entonces, ellos lo pueden aprovechar. O sea, había un potencial que recién a partir del 19 es como que se libera. Y eso también me parece muy importante. Y sin eso no hubiera pasado. Como digo, nadie hablaría de ellos. Y se habrían ido quizás a dónde. Max, hay otro punto interesante que también quería tocar y que eran muy jóvenes, que uno toca poco esos puntos. Hay gente que hoy día se consideraría súper joven para estar llevando un proyecto de ese tipo. Y eso implica toda esa pasión y esa manera de argumentar ante el otro, toda esta pasión de Iten, de Gropius y de todos, de Tal Feininger y todos los que participaron, y yo creo que eso influyó en los lenguajes que surgieron de la Bauhaus. Hoy día encontramos clásicos, ¿verdad? Y que eran hiperrupturistas, pero se estaban rompiendo en muchas partes, el constructivismo ruso ni hablar. Entonces, de hecho, pasaron también por Weimar, ¿verdad? Algunos, y están los de Steel, ¿verdad? Que también pasan y se mezclan. Esta cosa de abstraer el mundo y la realidad, y que un poco quizás viene, estoy yéndome muy para atrás del romanticismo alemán y de toda esta manera de darle vuelta muy alemana a la naturaleza y a las cosas, y luego estudiar las formas y las energías y llevarlas a plasmarse, ¿no? En la pintura, en los pilares, lo que sea, produjo este lenguaje medio codificado, geométrico, medio matemático y muy analítico. Y esta manera de estudiar analítica y de establecer en los talleres grandes, abiertos, de todos trabajando juntos, pensando y teniendo que exponer públicamente, porque también se empezó a dar en estos lugares, que todo que tú le explicas a los demás, es la base de cómo estudiamos todavía en los talleres, al menos en diseño y arquitectura. Incluso arquitectura en la Bauhaus llega prácticamente el último año, 26, 27, ¿no? Como taller. Y ahí predomina por toda otra visión que tiene que ver con la producción, como decías tú, y con la creación de obras grandes y con otro momento. Pero esa abstracción alemana y esa intelectualización que yo considero tan germana y tan potente, y tú nombraste a Goethe y a Schiller, etc. Schiller tiene una frase fantástica que dice que contra la estupidez los propios dioses luchan en vano. Eso es muy de sentido común así, ¿no? Y eso creo que permea todo esto, que las cosas tienen que ser bien hechas, tienen que ser impecables, que el oficio tiene que ser bien terminado y que tiene que ser usado y servir, que no está hecho para ser mirado. Ese yo encuentro un cambio impresionante y cuya eclosión me parece a mí en muy pocos años. O sea, como casi como en el corazón central de esto, ¿verdad? Y que después repercute, y me parece muy acertado tu análisis de Estados Unidos y de que se van, etcétera, algunos a distintos lados. Pero yo creo que ellos, como pasa con todo, quizás no vieron jamás lo que iban a producir en el mundo. Esas son las sorpresas y las contradicciones de las cosas también. Que hoy día podemos analizar el constructivismo ruso vinculado a la Revolución Rusa,
y tienes al futurismo con lo otro, con el fascismo y ni hablar de Voss que hizo los uniformes nazis. O sea, ¿te fijáis? Pero sin embargo, de alguna manera esa parte uno la separa, a lo mejor somos todos psicóticos, no lo sé, pero logramos ver y aprender de la parte estética y de la parte productiva y de que de verdad embellece el mundo, la obra que hacemos. Y creo que eso merece ser visto, sobre todo hoy día, vinculado a todos los problemas que tenemos ambientales, que pareciera de nuevo, como al principio del siglo XX, que los aportes, no importa que sean un poco feos o un poco torpes, si yo puedo purificar agua, no sé qué, me parece como el de nuevo en esta ola que nos va a llevar no sé a dónde, y no sé si la vamos a ver, nosotros por lo menos, pero estamos en momentos parecidos, por eso que encuentro pertinente, encontré fascinante esta discusión y también tu mirada, muy crítica y muy social, porque ni hablar de la sobrepoblación que tenemos, ¿me entendí? Uno podría llegar y hablar con todo eso, pero eso no implica que todo tiene que ser hecho como solución. Y yo creo que eso también es un aprendizaje, y voy al mito, por eso digo yo, que tiene que ver con esta noción de la perfección y de la síntesis, que tuvo que permear todo esto vinculado también a la espiritualidad, etcétera, porque Kandinsky era bastante místico, etc. De lo espiritual en el arte empieza con la palabra de que toda obra cika de su tiempo, o sea, es la primera frase de lo espiritual en el arte y es de 1911, y podría ser aplicada hoy día a lo que viene, ¿fija? Sí, quiero introducir algunas preguntas de los alumnos. Tenemos a Tiari Nostroza, que pregunta, con los cambios que estamos viendo en la sociedad actual, con las fragmentaciones de los pensamientos opuestos, donde yo siento que nos estamos dando cuenta que los extremos no construyen, donde necesitamos conectar y trabajar en equipos multidisciplinarios, donde la gente está tomando más conciencia, y la información está a su alcance a través de las relaciones virtuales. ¿Cree usted que el pensamiento de diseño de la Bauhaus para potenciar el bienestar de las personas de forma consciente puede llegar de forma más masiva en los próximos años a Chile? ¿En Chile? ¿Quién es usted? Yo creo que es Max. Max, vale, yo también. En que fue hecha la Francesco, pregunta. Francesco. Dale, Max. No, por favor. No me acuerdo textualmente de la pregunta, pero para mí la respuesta es bien clara. No los principios del Bauhaus que vayan a llegar a Chile, no. Entendido como una manera de diseño, como un estilo, de ninguna manera, sino que otra cosa. El hecho de que ustedes mismas en Chile, creen las escuelas que ya tienen que sean capaces, por ejemplo, de integrar de manera productiva a gente muy diversa, sí, que sepan aguantar la contradicción, las tensiones, que se discuta sobre la función social, la función ecológica que tiene lo que están haciendo. Hoy más que nunca necesitamos muy buen diseño, pero no es un diseño que podamos, que entre paréntesis, en ese tiempo tampoco se hacía hablar de diseño solamente como diseño, siempre tenía que ver con el material, con la función, con el público al que estaba dirigido, quién lo iba a utilizar. Y yo pienso que son ustedes, sobre todo la gente joven. Francesco decía, nosotros quizás ni lo vamos a ver. Yo creo que no lo vamos a ver. Sí, nosotros no. Nosotros dos no. Pero ustedes tienen que construirlo. Y en el fondo, cuando ustedes están en una universidad estudiando arquitectura, diseño, urbanismo, sea lo que sea, están no solamente aprendiendo una profesión, sino que están recibiendo herramientas para ustedes mismos redefinir lo que tiene que hacer la arquitecta, el urbanista, la ingeniera. Digamos, eso ustedes tienen que aplicarlo y transformar las instituciones que existen hoy. Y también nosotros estamos constantemente poniéndonos en cuestión, entre otras cosas porque afortunadamente las nuevas generaciones de alumnos y alumnas son mucho mejores que las de hace 20 o 30 años. Entonces se trata de darles espacio, de permitir a esos potenciales que tiene la gente joven, que tienen ustedes, que están escuchando,
o que están mirando, que ustedes puedan realmente utilizar eso para cambiar, no solamente para diseñar tal y tal cosa, sino que para cambiar la manera en que para seguir desarrollando cómo se educa a diseñadores y diseñadoras, en el sentido más amplio de la palabra, y qué tipo de sociedad, en el fondo, estamos construyendo, estamos reproduciendo la sociedad constantemente con pequeños o mayores cambios. Yo creo que eso es importante. El Bauhaus es parte de un contexto, no son unos tipos geniales, Sí. en parte tienen genialidades también, pero ellos solamente, por eso hablamos 100 años más tarde de ellos, porque ellos supieron darle en su tiempo a las preguntas, a los problemas de aquellos tiempos, respuestas que no solamente en ese momento eran legítimas, eran útiles, sino que lo siguieron siendo durante muchas décadas. Desde los 60 hasta acá, seguramente ya no ya. Pero digamos, de eso se trata. Ustedes mismos, afortunadamente, el mundo es hoy otro. En ese momento existía un inmenso desnivel entre Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia quizás, y el resto del mundo. Hoy no. Hoy la calidad del potencial está mucho mejor repartido. Y eso equivale incluso, Francesco se extrañaba que fuera esto en Weimar, creo que Weimar en ese tiempo tenía 26.000 habitantes. Eso es muy chileno de pensar, de muy capitalino. Claro, claro. De la ciudad, claro que sí. A mí, ¿saben ustedes que yo nunca he tenido que justificarme por ser catedrático en una ciudad de 60.000 habitantes? A nadie se le ocurriría verlo como un problema de calidad. Sino que, o sea, y yo pienso que en Chile eso también va para allá. O sea, hay una redistribución también de calidad y la concentración también puede ser problemática. Sí. O sea, yo digo que está cambiando no solamente el mundo, y no solamente la manera en que lo estamos reproduciendo, sino que también va cambiando, y Francesco, tú fuiste director tanto tiempo, estoy seguro que durante tu tiempo también hubo cambios importantes Sí, así es. en la educación. Yo también soy constantemente, una vez por semestre, los estudiantes y nosotros no tenemos el derecho a responder, se sienten ahí y nos critican. Bueno, en tal y tal clase, Max, tal y tal cosa te la pasaste por alto. O sea, constantemente tratando de mejorar, aprovechando la crítica de los alumnos y de las alumnas. Eso creo que es algo general hoy en día. Por eso que yo sigo siendo artista, aunque no tengo idea cómo se van a solucionar todos los problemas que tenemos. Pero tenemos a la gente joven, que está mucho mejor preparada que nosotros lo tuvimos en aquel tiempo. Yo quería anotar, dame un segundo, Margarita, respecto de la pregunta que hablaba de, no sé bien cómo está formulada, pero al final termina como diciendo qué hacemos con toda la información que tenemos y cómo estamos, ¿verdad?, accediendo a tantas redes y qué sé yo. Yo les diría una cosa que me estaba dando cuenta ya hace un tiempo, y que la información no tiene nada que ver con el conocimiento. Entonces, hoy día hay muchísima información, pero el conocimiento es otra cosa, y tiene que ver cómo uno la relaciona con qué cosa, en qué contexto, y cómo resuelve con otros las informaciones para transformarla en conocimiento. Y creo que ese es un súper aprendizaje hoy día, en que hay una mucho mayor tentación a permanecer pegado al computador y buscar a lo que te dice la inteligencia artificial de lo que son las cosas. Yo creo que uno aprende y nombra las cosas con otros. Entonces, y creo que eso tiene más que ver con el conocimiento, y lo otro tiene que ver más con la información. Quizás hace 100 o 200 años era lo mismo, hoy día ya no. Es una acotación que quería hacer a la chica que hizo la pregunta. Gracias. Voy a leer una pregunta más que tiene que ver con, que la hace Jorge Reyes. Dice, ¿cuál es la relevancia de que los arquitectos y arquitectas tengan una clara posición política, sea de izquierda o de derecha? Especialmente ahora que la arquitectura pareciera estar sobre la política y que no tuviera contacto con ella. Yo encuentro genial esta pregunta. Va para el urbanista. Francesco, ¿qué dijiste? Va para el urbanista. Realmente hay una diferencia. Un urbanista, es imposible que un urbanista pueda trabajar como urbanista sin estar pensando. O sea, nosotros, no es que nosotros decidimos qué hacer.
Nosotros trabajamos para, digamos, para el bien público y son los políticos los que terminan decidiendo. Pero tenemos una inmensa responsabilidad porque somos los que le explicamos al alcalde, mire usted, tal y tal construcción sería a la larga nocivo por tal y tal cosa. O hay que preocuparse de tal y tal barrio que está en mal estado. ¿Por qué más estacionamientos para automóviles? Si ya tenemos en esa zona tantos. O sea, tenemos una cierta influencia porque somos expertos en políticas públicas. O sea, un urbanista no puede ser urbanista sin tener conciencia del contexto político, social, económico, cultural y ecológico en que está. Pero yo pienso que para los arquitectos y arquitectas es también importante. Yo diría incluso, mire, he entrevistado para mi doctorado y para mi postdoctorado, entrevisté a varios arquitectos famosos. Y en parte gente que no me gusta, en parte arrogante, gente que tiene mala fama, pero que son famosos, que son muy reconocidos. Y en todos los casos quedé con la certeza de que me gustaran o no me gustaran, era gente que sabía exactamente, perfectamente bien lo que estaban haciendo. Sin importar el estilo, me defendían su obra hablando de la ciudad, hablando de la cultura, incluso hasta del protestantismo, hablando de ecología, hablando de aspectos técnicos del transporte urbano. O sea, ellos son no solamente grandes arquitectos muy reconocidos porque tienen un buen estilo, porque tienen una buena pluma, digamos. No, sino que porque ellos en ningún momento trabajan a ciegas. Y no solamente al defender sus obras lo hacen, sino que incluso ellos ganan concursos porque captan mejor qué es lo que quiere la ciudad o la empresa. O sea, incluso es una ventaja para imponerte. A mis alumnos, por supuesto, yo no les digo eso, sino que digamos, tenemos una inmensa responsabilidad. La sociedad los está a ustedes preparando para entregarles una cierta autoridad. Y ustedes van a definir problemas, les van a explicar a la población tal y tal cosa. Y tienen que saber muy bien qué están haciendo. Es un problema ético. Y no podemos preparar a gente en la universidad, incluso yo creo que no es solamente para arquitectura, diseño industrial, urbanismo, no podemos echar a gente egresados sin que tengan conciencia en qué momento, en qué sociedad están viviendo y qué es lo que la sociedad espera de ellos o qué podrían entregar ellos. Y como les digo, eso no significa necesariamente que vaya a servir pobretón, digamos, renunciar a cosas. A la larga, incluso pienso yo que eso te aumenta las posibilidades de éxito, sin que tú te estés vendiendo, porque sabes mejor lo que estás haciendo, lo que estás ofreciendo y lo que estás rechazando. Quiero darle la palabra ahora a Cristina Felsenhardt, que quiere hacer una pregunta, un comentario, Cristina. Comentario. Sí. En primer lugar, saludar a Max, que hace muchos años que no nos vemos, y me alegro mucho que la gente te pueda escuchar y ver como desmistificación del Bauhaus y darle como su justa medida. Pero quiero sacar algunos aprendizajes también de lo que están hablando con respecto a la docencia en arquitectura. Obviamente yo voy a hablar desde la arquitectura que más conozco. Y es que siempre me preguntaba por qué a veces el taller en arquitectura se llama estudio y a veces se llama workshop. Y yo creo que tiene que ver con lo que ustedes están hablando, porque el Beaux-Arts tenía ese concepto de estudio, ¿verdad? Era un momento cultural donde el estudio, el maestro, el gran maestro y los alumnos eran el método de enseñanza. Con el Bauhaus, digamos, probablemente el Bauhaus, o sea, el momento cultural del Bauhaus, diría que aparece el concepto de workshop
porque ya aparece la industrialización, ¿verdad? La modernización, ya no es el artista con sus discípulos. Entonces, si eso fuera verdad, uno se pregunta, bueno, entonces ahora el momento cultural, y lo quiero ligar con lo que preguntaban los alumnos, el momento cultural de hoy nos impone probablemente un nuevo momentum. Y ese momentum, digamos, la redefinición del estudio y del workshop de arquitectura, lo redefine a un trabajo de la multidisciplina que no podría ya no serlo, tiene que ser la multidisciplina en un contexto ecológico y resolver las grandes problemáticas del planeta. Yo creo que en eso estamos en este momento. Es el momento de redefinir la enseñanza. No sé qué opinan. Completamente de acuerdo, justamente. Estoy de acuerdo, yo también. Por eso mostraba con mucho orgullo la última foto de nuestra catedrática Bauhaus. O sea, es nuestra responsabilidad más urgente. Y eso significa también redefinir muchas cosas de las que nunca nos preocupamos. ¿Qué significa hacer esto nuevo, por ejemplo? ¿Qué significa seguir edificando, como se dice en alemán, consumiendo superficie? Sí. Y no es solamente un problema para los seres humanos, que necesitan más tiempo para viajar de ida y vuelta, sino que también estamos quitando el espacio a los pájaros, a los insectos, al agua, echando a perder incluso nuestras propias condiciones de vida. Y yo pienso de que eso es lo más urgente. Por supuesto que, a mi manera de ver, tenemos que saber combinar este vuelco ecológico con la justicia social. No puede ser de que solamente tienen mucha plata tengan el derecho a tener una casa bonita, por ejemplo. O sea, eso es un inmenso problema. Ya es un problema encontrar soluciones ecológicas, mucho mayor es encontrar soluciones ecológicas y a la vez con una responsabilidad social. Pero yo pienso que a la larga es lo único que nos queda. Nuestra próxima cátedra, impusimos una cátedra nueva, el presidio de la universidad nos concedió y se va a llamar justicia ambiental. Y es dificilísimo, pero va a ser un colega joven, y eso, digamos, ellos ya lo sabrán desarrollar. Pero nosotros, digamos, no tenemos otra posibilidad, y en Alemania, afortunadamente, hay una inmensa conciencia sobre eso, más fuerte que en otros países, y por eso aquí quizás es más fácil hacerlo. Pero yo pienso de que esto es una tarea en todas partes, y por supuesto que también en Chile. Pero fíjate que, perdón que me voy a meter un segundito nomás, yo creo que podría significar un replanteo de escuelas universitarias de monodisciplina. A lo mejor ya hay que replantearse eso, como que no podemos hacer proyectos, por ejemplo, urbanos o territoriales, que no sea en la multidisciplina desde la enseñanza a los alumnos. Bueno, por eso que la carrera de urbanismo, que dirijo yo, pero también otras, incluyen, por ejemplo, a los ingenieros del agua, de la energía, transportes. Es parte sociología urbana, existía antes también, pero ahora tú no puedes egresar como urbanista si no has hecho un curso también con los ingenieros que los llamamos de infraestructura o ecológicos, es toda un área ecológica, y ellos son ingenieros, con gente de números, pero que saben exactamente bien lo que están haciendo.
Y, por ejemplo, si vale la pena más una central purificadora grande o centrales, o una descentralización también de la producción de energía, y tienen un concepto, ellos están practicando eso, lo puede pagar la gente, qué significa para el territorio, para los animales. O sea, yo soy optimista y porque veo que las nuevas generaciones lo están comenzando a hacer, y yo considero, ya que Cristina, tú al fin te he vuelto a ver, hay un redescubrimiento del paisaje. Aquí en nuestra escuela, tanto hay como puente entre la arquitectura y el urbanismo, porque tú puedes pararte aquí en Weimar o incluso en el centro de Berlín y negarte a ver eso como ciudad, sino que primero que todo, aquí tenemos un paisaje con ríos, con bosques, que absolutamente hay muchos en Berlín, incluso dentro de la ciudad, y ahí, aparte de eso, hay edificaciones y calles, pero es otra manera de acercarse. Y no solamente lo que ya es estupendo que los arquitectos empiecen a pensar en el contexto urbanístico, ellos ven solamente el edificio en altura como contexto. No, el paisaje, sin que eso signifique que tú te vayas a convertir en un paisajista, sino que es otra visión, otro acercamiento, es otra escala, pero no solamente en cuanto a la cantidad de espacio que estás viendo, sino que en qué te fijas. Y descubres, incluso en Santiago, estoy seguro, yo apenas conozco Santiago, pero yo pienso que también en Santiago te vas a descubrir de repente cualidades topográficas o características de diferente tipo que no tienen nada que ver con la edificación existente, que sí puede ser punto de partida para la ciudad del siglo XXI. El otro día, perdón, Margarita, una palabra nada más. El otro día un colega dijo que uno era territorialista, un término que no existe, pero que yo creo que algo va a tener que pasar, porque es de esa escala, en esa escala es donde estamos fallando. Sí, bueno, ahí estamos haciendo los esfuerzos también desde la escuela, con tratando de integrar distintas visiones y distintas escalas para que los arquitectos, futuros arquitectos, salgan más preparados. Yo solamente quiero cerrar diciendo que la Bauhaus en ese momento fue tan transformadora a través, nos sentó un formato de taller, ¿cierto? Una metodología de la abstracción que ocupamos hasta el día de hoy. Y yo siento que la revolución tecnológica aún no ha podido tener esa fuerza transformadora que tú nos mostrabas respecto a la industrialización, ¿cierto? La industrialización realmente vino a reformar la vida en todas sus escalas, reformarnos los paisajes urbanos, ¿cierto? Y en ese sentido creo que todavía hay mucho por hacer respecto a entender, retomando un poco lo que decía Francesco, que toda esta cantidad de información que tenemos, todas estas planimetrías, todas estas cartografías que podemos sacar y datos duros, tenemos que saber manipularlos para poder dar solución. Y eso es algo que tiene que ser integradora, que finalmente nos va exigiendo a nosotros como profesional en dar respuesta. Quiero darles las gracias por haber participado en esta interesante conversación. Dan ganas de hablar mucho más, pero la verdad que estamos pasados del tiempo y entendemos que cada uno tiene también que seguir con sus actividades. Así que muchas gracias, esperamos poder tener otra instancia y dejo con Magdalena Sierra para que nos cuente qué vamos a ver la próxima semana. No, muchas gracias Margarita por llevar esta conversación. Muchas gracias Max y Francesco. La verdad que es tremendamente interesante y la conversación posterior aún más interesante también. Sintetizar así como decía Max, que en la universidad se aprenden, digamos, las materias para luego ir repensando los temas. Me parece que es algo que nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. Y también, como decía Francesco, en el fondo, que todos estos temas deben ser repensados constantemente y esa es la virtud, digamos, de la universalidad que queremos conseguir, ¿no es cierto? Y que la información no tiene nada que ver con el conocimiento, creo que estamos totalmente de acuerdo con eso.
Muchas gracias a todos. Bueno, los dejo invitados para el próximo miércoles a la 1:30. Tendremos a la experta en urbanismo sustentable, Esther Higueras. Ella conversará de ciudad, sustentabilidad y salud. Temas que también algo de eso se tocaron hoy día, así que va a estar muy interesante. En este mismo link, próxima semana, 1:30. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Un placer, Max, un gusto. Oye, y espero que algún día podamos hacer una conversación en vivo para Sí. poder ver también Encantado. a los alumnos, no solamente vernos a nosotros. Muy bien. Sí. Gracias. Ya, Chao. muchas gracias, chao. Chao, Cristina. Chao, Margarita. Chao, que estén muy bien, gracias. Chao a todos. Adiós.